la izquierda es burguesa en su origen, entonces por eso el concepto se presta para muchas interpretaciones. La izquierda nace en la Revolución Francesa por un accidente. Los que estaban en contra del clero, la monarquía y la aristocracia se sentaron a la izquierda. Los que estaban a favor del clero, de la monarquía, la aristocracia y sus privilegios, a la derecha. Por eso hablar de izquierda-derecha en un país como Colombia es un tanto absurdo si lo miramos desde el significado primigenio de lo que es la izquierda y la derecha, porque en Colombia no hay monarquía, en Colombia no hay aristocracia, en Colombia hay un clero, pero que desde 1991 perdió poder legal. Y esa carta del 91 es muy importante porque marca, así como la carta de Río Negro de 1863, una clara separación entre Estado e Iglesia. Entonces, luego, en el siglo XIX, se inventa una nueva izquierda, que ya no es burguesa, sino que es marxista, y esa es la izquierda que cree todo el mundo que es. Pero realmente, la teoría marxista es anticapitalista, pero que sea anticapitalista no quiere decir que sea izquierda en el sentido primigenio, o que se oponga claramente al clero, a la monarquía o a la aristocracia. Les pongo el ejemplo de Gustavo Petro. Acá dicen que Gustavo Petro es de izquierda, pero él es católico, le gusta el capitalismo, no ataca a la monarquía, no ataca a la aristocracia, obviamente no ataca al clero, no le gusta la teoría marxista. El economista de cabecera de Petro es Tomás Piketty, que no es marxista. Entonces, Petro no es ni socialista, ni tampoco es de izquierda, pero la retórica oficial ha vendido a Petro como izquierda porque esa es la estrategia macartista. Porque en Colombia, históricamente, la izquierda ha tenido muy mala prensa. Por ejemplo, esos presidentes que les mencioné ahora, realmente ellos decían que eran capitalistas, que eran de centro, que eran liberales. Por ejemplo, Alfonso López Pumarejo, José Hilario López, la segunda era de Tomás Cipriano de Mosquera, Juan José Nieto Gil, Aquileo Parra, Eustorgio Salgar, todos decían que eran liberales, pero hacían cosas que hoy día haría la izquierda. Sí, es una macartización de la iglesia más que todo, porque si hablamos en sentido estricto, lo único que queda de la derecha del siglo XVIII es el clero, porque miren, monarquía no hay, aristocracia no hay, hay oligarquía, pero es una oligarquía burguesa, no es una oligarquía aristocrática. Entonces, la iglesia católica es lo más derechista que hay en Colombia. Entonces, alguien que sea ateo es más izquierdista que alguien que sea católico. Por eso digo yo que Petro no es izquierdista, porque Petro ni ataca las creencias católicas, de hecho cree en lo católico y él se declara católico. Entonces ese tema de que porque fue guerrillero entonces por eso es de izquierda es algo bastante rebuscado, porque en Colombia ha habido guerrillas conservadoras y católicas. En la época, por ejemplo, de José Hilario López, cuando se estaba empezando a abolir la esclavitud en Colombia, en 1851, ha habido guerrillas liberales como las que tenía Rafael Uribe Uribe, o como las que tenía en la época de Gaitán Guadalupe Salcedo. Y las guerrillas socialistas nacen es a partir de 1964, porque era tanto el miedo de las guerrillas liberales que era más fácil que fueran guerrilleros con tal de que fueran liberales a que fueran civiles del Partido Comunista, porque fácilmente por decir que eran del Partido Comunista los podían tildar desde el macartismo como amigos de la Unión Soviética, amigos de Cuba y de China,
tras estas revoluciones. Entonces, decir que el otro es ateo, que es socialista, que es izquierdista, se ha convertido en una forma de decir que el otro es malo. Recuerden lo que decía Monseñor Willes: matar liberales no es malo, porque los liberales son ateos, y los ateos son malos, y los malos merecen morir, y si tú matas a un liberal, Dios te perdona y haces patria. Eso era lo que decía Monseñor Willes en su discurso eclesiástico. La Iglesia protagonizó 7 de 8 guerras civiles que hubo en Colombia, entre la Guerra de los Supremos, que empezó en 1839, y la Guerra de los 1000 días, que acabó en 1902. La Iglesia Católica ha sido gran patrocinadora de la guerra en Colombia, y no solamente en la época de las guerras civiles, sino en la época de la violencia con V mayúscula, en donde también desde la misma misa se incitaba a la gente a matar la chusma, y la chusma eran los liberales. Por eso se creó el grupo de exterminio llamado los antichusmeros, los pájaros, los penca. Todos esos eran grupos ilegales que tenían como tarea matar liberales. Y había un grupo legal en Cundinamarca, los chulavitas. Eran una policía política, católica conservadora. No eran ilegales, no eran paramilitares como les diríamos luego. Eran legales y tenían el derecho a matar liberales. Por eso sería maravilloso que se vean la película Cóndores no entierran todos los días. Aunque de pronto, como la idea es ver una película mensual, de pronto nos vemos esa película el otro mes. Ah, sí, pero el pensamiento crítico anda sin afanes. Lo importante es que la estamos analizando. No, porque es que si nos quedamos aquí analizando, llega octubre y todavía estamos en la segunda parte del Padrino. Porque eso tiene mucho para analizar. Pero la idea es ir avanzando, por eso no la vamos a ver toda. Pero volviendo al tema colombiano, ese miedo que la gente tiene al cambio y a lo que la gente cree que es un cambio de izquierda, cuando en el fondo no es un cambio de izquierda, es un cambio de centro. Porque si usted analiza a Petro desde lo económico, no estoy hablando de lo político, estoy hablando de lo económico. Si usted analiza a Petro y a su propuesta desde lo económico, Petro no es de izquierda, porque Petro no está diciendo que hay que eliminar el capitalismo, no está diciendo que hay que montar una dictadura del proletariado, no está diciendo que hay que imponer el modelo socialista para llegar al comunismo, no está diciendo que los ricos son malos o que la burguesía es una clase putrefacta. Petro está diciendo que los corruptos hay que combatirlos, lo mismo que está diciendo Rodolfo. Pero entre decir y hacer hay mucho trecho, porque hay unos que dicen que combaten los corruptos pero nunca han metido un solo corrupto a la cárcel, y hay otros que realmente se han metido corruptos a la cárcel. Entonces yo lo que veo en el discurso de estos señores es un discurso anticorrupción que no está casado con una ideología ni de derecha ni de izquierda, sino que tiene como un mix de ideologías. Entonces, económicamente no es marxista, tampoco es izquierda burguesa en el sentido de odiar el clero, la monarquía y la aristocracia. En el sentido político tampoco es de izquierda, empezando porque Petro, siendo congresista, votó a favor de que Colombia fuera incluida en la OCDE. Petro tiene una reforma pensional por pilares, que es exactamente la misma que propone el Banco Mundial, que es una entidad capitalista de derecha, muy acorde con las ideas de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo van a decir que Petro es de izquierda si el tipo está proponiendo cosas que propone la derecha económica, como el Banco Mundial, como la OCDE? Miren ustedes los blogs marxistas de la llamada izquierda, entre comillas. Los blogs marxistas detestan, o maoístas también, detestan la OCDE, detestan el Banco Mundial, detestan el Fondo Monetario Internacional. Pero tampoco se puede decir que Petro es de derecha, porque la derecha implica partir de unas jerarquías en donde
hay unos ciudadanos de bien y hay unos mamertos, petroñeros que lo quieren todo regalado, que son gamines, que son vándalos, que hacen disturbios, que quieren imponer el socialismo y volvernos como Venezuela. Entonces, el discurso de la derecha implica una jerarquía. La jerarquía de somos los ciudadanos de bien, somos los superiores, somos los que estamos haciendo lo correcto. Ese es el macartismo. Y eso es un odio de clases, realmente. El odio a los corruptos no es un odio de clases. Ahora, poner a pagar más impuestos a los 4.000 multimillonarios que tiene el país, entiéndase multimillonario a la persona que está por encima de el estrato 6. O sea, un multimillonario no es alguien que tiene casa propia y un carro fiado y que vive en el poblado. Eso no es una persona rica. De pronto es rica intelectualmente, pero no es una persona rica económicamente. En Colombia hay 4.000 multimillonarios que evaden impuestos en paraísos fiscales como Panama Papers. Entonces, ¿qué ha dicho este señor Gustavo Petro? Pues que él va a combatir esa evasión de impuestos y que eso lo va a invertir en educación superior. Puede que cumpla, puede que no. Eso se llama plan de gobierno. Solamente cuando se habla de plan de desarrollo uno sabe si el que ganó cumplió o no. En Colombia el Estado deja de recibir aproximadamente 50 billones de pesos anuales por evasión de impuestos. Entonces, si se hace un control a esos 4.000 multimillonarios, no por ser ricos, sino por evadir impuestos, esas exenciones tributarias que se quitan generan 50 billones al año. Eso ya está demostrado. Pero el tema es estas élites, que no solamente son 4.000 personas, sino que son 54 familias, 54 clanes, van a hacer lo humanamente posible para no perder esas exenciones tributarias, esos paraísos fiscales. Entonces estos personajes van a montar de presidente el que no les amenace ese capital que tienen de mínimo 50 billones al año. Entonces, ese tipo de personas montaron a Álvaro Uribe. Después, en el 2010, montaron a Juan Manuel Santos. Pero, en el 2014, siguieron firmes con Juan Manuel Santos. ¿Por qué? Porque Santos no les amenazó ese capital. Santos solamente peleó con Uribe, pero no les amenazó los paraísos fiscales. El escándalo de Reficar también fue un robo que se cometió entre los dos gobiernos, como lo hablamos la clase pasada. Luego Iván Duque fue el que les garantizó mantener esos paraísos fiscales, con aquello de la doctrina económica de la curva de Laffer, de menos impuestos para las empresas. Y es que ustedes se ponen a mirar, y Duque sí cumplió algo de su promesa, porque él dijo más salarios, menos impuestos. O sea, Duque sí cumplió, pero le cumplió a esos 4.000 que están representados en 54 clanes, que muy bien los ha estudiado Ariel Ávila, que aquí lo analizamos en la primera clase. El escándalo del Ministerio de las Telecomunicaciones. Karen Abudinen es una ficha de cuál clan, de los Char. ¿Y qué presidentes han montado los Char? Montaron a Uribe, montaron a Santos, luego trataron de montar a Vargas Lleras, perdieron con Vargas Lleras, y después montaron a Duque. ¿Y cómo les pagó ese favor político Iván Duque? Dándoles el Ministerio de Telecomunicaciones, en el que Karen Abudinen de los Char se roba 70.000 millones de pesos. Así es como los politiqueros que se montan de presidentes pagan favores. Lo mismo que pasa en esta trilogía del Padrino. Así es como se pagan los favores. La teoría del don. Yo te doy, tú me das, yo te devuelvo, tú me das. Es un pacto entre politiqueros y mafias. Entonces,
¿Qué pasó en Colombia? Que las mafias empezaron a ver que el uribismo estaba perdiendo credibilidad. Aún así, se la querían jugar por la propuesta que menos amenazara sus paraísos fiscales. Entonces, ellos escogieron a Óscar Iván Zuluaga como el hombre que les iba a conservar sus privilegios tributarios. Pero, lamentablemente para ellos, Óscar Iván Zuluaga pues, se les bajó del barco. Y de una se fueron para donde Federico Gutiérrez y pusieron toda la maquinaria. Estoy hablando de los Char, de los Name, de los Tavera, de los Suárez. O sea, ellos pusieron toda la maquinaria para montar a Federico Gutiérrez. Pero Federico cometió muchos errores en los debates y se dedicó más a hablar de Petro, y al hablar tanto de Petro, el pueblo terminó señalándolo como uribista, como el títere de Uribe. Y como venimos de un gobierno de Uribe bastante impopular como el de Duque, con un estallido social que generó muertes, con una reforma tributaria que era para los más pobres, no para los 4.000 ricos, sino para los de estratos 1, 2 y 3 que compran el huevo, y que si compran el huevo no tienen para la carne, y si compran la carne no tienen para el arroz. En Colombia hay 20 millones de pobres. Entonces esa reforma tributaria es muy compleja porque era sacarle 20 billones pero a los estratos 1, 2 y 3. La propuesta de Petro es muy peligrosa para los ricos porque es sacarle 50 billones a los 4.000 más ricos del país, que son los mismos 4.000 que han montado presidentes, que han montado congresistas, que han montado alcaldes, que han montado gobernadores, que montaron a Uribe, que montaron a Santos, que casi montan a Zuluaga, que querían montar a Federico, y que ahora se han ido a pescar a la hacienda de Rodolfo Hernández. Allá están todos. Hay pruebas en videos, en documentos, en testimonio. Hay pruebas de todo tipo de que esos clanes que estaban con Federico ya se fueron para donde Rodolfo. Y eso es evidente. Sí. Eso es una teoría conspirativa, pero puede pasar. Ustedes saben que las teorías conspirativas no son ni verdaderas ni falsas, son teorías extraoficiales. Lo que pasa es que la fuga de capitales es muy compleja, porque para que esas 4.000 personas, para que esas 54 familias y clanes se vayan del país, tienen que encontrar un país que les permita los mismos paraísos fiscales que acá. No se van a ir para Dinamarca, en donde hay más impuestos. O sea, no se van a ir para Dinamarca, se van a ir para un país parecido a este. Pero la cuestión es que una de dos: o se van o buscan la forma de tumbar a Petro. Están optando por la primera, porque es que irse no es fácil, porque aquí tienen la gente, las maquinarias, aquí tienen sus empresas. O sea, decir que se van es muy fácil y lo pueden hacer, pero una cosa es que se vayan y otra cosa es que se vayan y que puedan consolidar sus grandes empresas. Vea, ¿qué está pasando con el dinero de los fondos privados de pensiones? Están todos en la bolsa. O sea, están usando el ahorro privado del colombiano promedio para invertirlo en la bolsa, para invertirlo en puentes. Lo invirtieron en Odebrecht. Ustedes saben el escándalo tan horrible que se destapó en el gobierno de Duque de Odebrecht. Entonces, Petro les declaró la guerra, porque él está diciendo que la gente se empieza a pasar para Colpensiones, y el dinero de Colpensiones no es de Petro, ni tampoco es del Estado colombiano, ni del gobierno de turno. El dinero de Colpensiones es de la gente que ahorra. El dinero en los fondos privados también es de la gente que ahorra. Pero ¿cuál es el problema? Que los grandes banqueros, los grandes empresarios, especuladores de la bolsa están usando el ahorro de las personas que tienen su sistema en una entidad privada, en un ahorro, fondo privado, para meterlo en ese tipo de negocios especulativos. Y por eso el tipo no solamente se les está metiendo con las exenciones tributarias, sino que se les está metiendo con la minita de oro que son
las pensiones que ellos meten en la bolsa. Es que ¿quiénes son los dueños de los fondos de pensiones? ¿Quiénes son los dueños? Los mismos dueños que han montado los presidentes, los mismos dueños de grandes empresas, los mismos dueños de canales de televisión, los mismos dueños de la prensa. ¿Por qué creen ustedes que Semana, El Tiempo, Caracol, RCN, que son de los más ricos del país, están haciendo una campaña para que gane Rodolfo? Y antes hicieron una campaña para que gane Federico, y antes hicieron una campaña para que gane Zuluaga, y antes para que ganara Duque. ¿Por qué? Porque están defendiendo su capital, sus privilegios, sus exenciones tributarias, su dinero para invertirlo en la bolsa. Por eso a mí no me extrañaría que maten a Gustavo Petro. O sea, es una teoría conspirativa como la que se plantea por ahí, que lo quieren matar. A Rodolfo también lo quieren matar, pero con cuchillo. Yo realmente no voy a decir que le creo a Rodolfo, o que le creo a Petro, o que no le creo a ninguno de los dos. Yo parto de la buena fe de los dos. Y en este país no me extraña que maten a Rodolfo solamente para ensuciar a Petro y para decir que fue Petro el que lo mandó a matar. O sea, no me extrañaría algo tan maquiavélico como eso. Es que ahorita vamos a analizar cositas muy interesantes que nos van a ayudar a pulir esta tesis, porque esto no empezó en el 2002, esto viene de mucho atrás. Recuerden lo que decía el conservador y difunto Álvaro Gómez Hurtado, hijo de Laureano Gómez Castro y tío de Enrique Gómez. El problema de Colombia no es el gobierno, sino el régimen. En Colombia cambiamos de gobierno cada 4 años, pero el régimen es el mismo. El régimen que montó a Gaviria es el mismo que montó a Samper, es el mismo que montó a Pastrana, es el mismo que montó a Uribe, es el mismo que montó a Santos, es el mismo que montó a Duque y es el mismo que quiere montar a Rodolfo. Es el mismo régimen, son los mismos ricos, los mismos clanes, los mismos dineros, los mismos medios masivos de comunicación, los mismos negocios. El régimen está amenazado en este momento. ¿Y quiénes fueron los últimos 4 aspirantes a la presidencia que amenazaron ese régimen? Adivinen quiénes fueron. Jaime Pardo Leal, de la Unión Patriótica; Bernardo Jaramillo Osa, de la Unión Patriótica; Carlos Pizarro León Gómez, del M19; y Luis Carlos Galán, que era del Partido Liberal, pero que había fundado el nuevo liberalismo, como para separarse de la oligarquía liberal. Esos 4 fueron los últimos candidatos a la presidencia que amenazaron el régimen, y a los 4 los mataron. Por eso yo no veo para quién puede ser un peligro Rodolfo Hernández, porque nunca ha metido a alguien a la cárcel. Es un hombre que ha sido de negocios y que en la alcaldía de Bucaramanga sus enemigos eran concejales, y eran concejales que no representan clanes, porque los clanes de Santander estaban con él. ¿Quién es John Claro? Es un profesor de música, medio hippie, peludo, al que le metes la cachetada. O sea, ¿qué peligro va a representar John Claro, por favor? O sea, John Claro no tiene ningún clan. Totalmente comprobado que no tiene ningún clan. Entonces, el mismo Rodolfo contó en una entrevista que Uribe... Bueno, pucha, dije Uribe y cayó un rayo. Eso está muy raro, man. Eso es una bomba. Bueno, con razón le dicen el innombrable. No lo vuelvo a mencionar porque qué miedo a los rayos. No, pero en una entrevista Rodolfo dijo, vea, Uribe dijo que votaran por mí. O sea que el Centro Democrático no. O sea, Uribe dijo en Bucaramanga que votaran por mí. Y votaron por mí y gané. La señora que trabajaba con Rodolfo, la que él obligó a violar la ley y que él decía que se limpiaba el culo con la ley, esa señora que trabajó con Rodolfo dice que la mayoría de funcionarios que trabajaron con él eran uribistas.
gente que trabaja con el Centro Democrático dicen que en el Caribe estaban divididos, que algunos del Centro Democrático están apoyando a Fico y otros están apoyando a Rodolfo. Rodolfo es un personaje supremamente ambiguo, porque vota no a la paz. Después, entre Duque y Petro, vota por Petro. Luego dice que si pasan Fico y Petro, que vota por Petro. Pero Uribe es el que lo monta. Y Uribe es el que tiene la gente que lo ayuda a gobernar en Bucaramanga. Los clanes uribistas gobiernan con él de la mano a Bucaramanga. Clanes como los Tavera, por ejemplo, que han sido toda la vida uribistas. Entonces, acá es donde yo digo que esto es todo un ajedrez que hay que ir armando, y esto es apenas la primera tesis, así que prepárense para más rayos, porque esta es apenas la primera tesis, van a caer mucho más rayos, y la clase se termina cuando un rayo quiebre los vidrios y mate a alguien acá en el salón. Ahí se termina la clase, porque hoy vamos a tener una clase muy explosiva, tan explosiva que estamos atrayendo estas tormentas eléctricas. En el siguiente bloque vamos a hablar de cómo ha hecho Álvaro Uribe en los últimos 40 años para montar una hegemonía cultural, en el sentido que la entiende el filósofo italiano Antonio Gramsci, que es un filósofo marxista. O sea que es paradójico que Uribe, que es antimarxista, aplicó al pie de la letra la teoría marxista de Gramsci y aplicó también al pie de la letra las enseñanzas de esta película del Padrino.